Hoy vamos a hablar sobre planeación estratégica. ¿Te has dado cuenta que la gran mayoría de las personas, incluso en ambientes corporativos, no saben planear? ¿Te ha pasado incluso que el último día de cierre hay personas que intentan hacer tareas muy complejas? Bueno, no es una cuestión de áreas específicas, y no me refiero a las áreas donde intrínsecamente la planeación estratégica está presente, como puede ser el área de finanzas. Tampoco es un tema de jerarquías o de departamentos específicos, sino en general la gente no sabe planear, no sabemos cómo planear las cosas. Bien, el día de hoy vamos a compartirte 5 sencillos pasos que, si los sigues de forma sistemática, vas a poder planear cualquier cosa. El primer paso es plantear los objetivos. Tienes que definir para qué quieres el plan, qué quieres lograr con estas actividades que vas a ejecutar. Una vez que tienes definido claramente cuáles son los objetivos, tienes que plantear cuáles son las actividades que te van a llevar a cumplir con esos objetivos. Y bueno, cuando planees estas actividades, vas a poder estimar cuáles van a ser los recursos humanos y materiales que cada una de esas actividades va a necesitar. Y una vez habiendo tenido esto, incluso ya teniendo los recursos humanos definidos, puedes definir cuáles son las responsabilidades. El punto número 3 es que estas actividades que ya planeaste, tienes que ubicarlas en una línea de tiempo. ¿Cuál actividad va a ocurrir primero? ¿Qué actividad va a ocurrir después? ¿Y cuál va a ocurrir hasta el final? Una vez que tengas las actividades ya definidas y ubicadas en una línea de tiempo, el siguiente paso es estimar el costo de cada una de estas actividades. Y no solamente el costo, sino también el resultado. Y con estos dos elementos, el costo y el resultado, puedes incluso estimar un return on investment. O sea, cuánto de lo que vas a invertir vas a poder regresar. Aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar una liga para que puedas ver cómo hacer una fórmula de ROI bastante sencilla. El quinto punto es el más sencillo de todos. Bueno, es el más laborioso de todos, que es la ejecución. Y dentro de la ejecución tienes que medir los resultados. Y entonces aquí es donde el proceso se vuelve un ciclo, porque tienes que ver si los objetivos que planteaste al inicio cumplieron con, si las actividades que hiciste cumplieron con esos objetivos que planteaste al inicio. Y entonces incluso vas a poder volver a empezar de cero. ¿Qué parte me faltó? Esta parte que me faltó, ¿qué actividad puedo hacer? ¿Quién puede ser responsable de ejecutar esta actividad? ¿Cuánto me va a costar? ¿Y qué resultado voy a obtener? Y nuevamente ejecutar y medir. Como puedes ver, estos 5 sencillos pasos los puedes aplicar incluso en cualquier actividad. Y si lo haces de forma sistemática, te puedo asegurar que vas a tener un resultado excepcional. Si llegaste hasta aquí, you are the best. Nos vemos en el próximo video.